En Las Gavias, escoltada al oeste por Sierra Nevada y al norte por Sierra Elvira y la Sierra de Parapanda, el casco urbano se eleva bajo la atenta mirada del Cerro de Montevive y la sonrisa intermitente del río Dilar. Entre La Vega y el Secano, a 8 kilómetros de la capital de Granada, Las Gavias atesora una rica arquitectura civil y militar con yacimientos arqueológicos que se remontan al Imperio Romano. El nombre de Las Gavias, que hoy conocemos, obedece al acta de fusión de los municipios de Gavia la Grande y Gavia la Chica. El 13 de febrero de 1973, el Boletín Oficial del Estado publica la fusión voluntaria con capitalidad administrativa en la primera. Con 40 kilómetros cuadrados de término municipal, el 70% de la población reside en Las Gavias. Cuenta además con el anejo de Híjar y las barriadas de Los Llanos, Pedro Verde y San Javier. Las Gavias es el municipio más joven de España y con más de 20.000 habitantes ha alcanzado el estatuto de ciudad. Su población se ha doblado en los últimos 15 años y sigue en continuo crecimiento. Enclave elegido por numerosas familias para ver crecer a sus hijos en un entorno natural y cuidado. En su travesía principal, junto al Parque Infantil Francisco Izquierdo, se encuentra la Caseta del Tranvía. Desafiando el tiempo y bien conservada, da testimonio fiel de cuántas generaciones echaron raíces en estas tierras. En otros tiempos y frente a otras adversidades hasta llegar a nuestros días. En el siglo XIX, Las Gavias era uno de los pueblos más prósperos e importantes de la provincia, con la industria de los tejares en auge y el cultivo del lino, el cáñamo y la remolacha, hasta que se impone el cultivo del tabaco a comienzos del siglo XX. Segadores bajo el sol despiadado, trilladores, bordadoras de tul mientras haya luz natural y en el horizonte un día de fiesta al año, mucho mejor si es junto a la fuente del vino. Moderna y abierta, Las Gavias del siglo XXI ha guardado fiel memoria de su pasado y ha realizado una importantísima labor de restauración y conservación de su patrimonio, para legado de generaciones futuras. En el corazón de Las Gavias se levanta majestuoso su torreón árabe. Gens Gaviar formaba parte de un complejo militar más amplio. Murallas y torreones que junto a los de Moclín, Íllora, Montefrío, Loja o Padul formaban un auténtico cinturón de defensa. Posiblemente fue mandada a edificar por Mohamed III. La torre está situada en el límite occidental de la Vega de Granada, donde comienza la tierra de secano, pero cerca aún del río Dilar, a una legua de la capital nazarí. Se alza en el centro del casco histórico de Las Gavias, en la plaza del Fuerte, que era el patio de armas de la fortaleza. Las espléndidas vistas desde la cubierta dan buena cuenta de su excelente ubicación, en conexión visual directa con el resto de fortificaciones nazaríes de la época. El Torreón de Las Gavias es una torre refugio llamada a dar cobijo a los agricultores de las alquerías ante algaradas cristianas. El gran capitán conquistó este fuerte
el 26 de abril de 1491, haciendo 30 prisioneros aquí. En ese mismo año, el rey Fernando el Católico entregó la torre al zagal, mandando su derribo, orden que por fortuna se dilató y diluyó en el tiempo. En el siglo XVI, por orden de doña Juana la Loca, la orden perdida de Fernando el Católico se cumple en parte y la torre pierde al menos una planta y 2 bóvedas. Con sus 15 metros de altura, mantiene 3 de las 4 plantas con las que contaba en su origen. Los muros están formados por un grueso tapial con el lucido de mortero de cal. Tras la austeridad de su fachada, la rica decoración de yeserías y alicatados nos aguarda en su interior. Accedemos al interior de la torre a través de la casa señorial que edificó Sebastián García Benavente y Pisa en el siglo XVIII y donde se encuentran actualmente la Oficina de Información Turística de Las Gavias. En la segunda planta de esta casa, a más de 5 metros de altura, se abre una puerta y una empinada escalera cubierta por bóvedas de medio cañón en bajada. Estas escaleras, de bella decoración, única en su género, recorren el interior de la torre para llegar a la azotea. Distinguimos el escudo de banda y lema nazarí en la yesería. Balcones y ventanas, esgrafiados, vigas de madera y bóvedas de yeso que hoy pueden ser descubiertos por el visitante. En estos círculos vemos los cálculos matemáticos hechos a mano en las yeserías en la búsqueda de la simetría. ¿Quién sabe si a fuerza de tanta precisión y esmero aquellos albañiles no hallaron la propia cuadratura del círculo? Estos muros nos susurran al oído historias milenarias, moradores pasados que un día habitaron entre sus piedras. Hoy pueden realizarse rutas patrimoniales y visitas teatralizadas que nos acercan al rico patrimonio de Las Gavias. La verdad que nosotros nos sentimos muy orgullosos de nuestro patrimonio, especialmente de nuestra torre árabe y de esta casa en la que nos encontramos, que es del siglo XVIII y que está adosada al torreón, a nuestro monumento más emblemático. Pero también os decía que contamos con más vestigios patrimoniales y culturales, como es, por ejemplo, el criptopórtico o tradicionalmente llamado batisterio de nuestra localidad, un monumento subterráneo que está ubicado en nuestra ciudad y que creíamos que al principio servía como pila bautismal para los antiguos cristianos, aunque las teorías y las investigaciones que se han realizado forma parte de un conjunto de una villa romana en la que tiene su molino y formaba parte también de unas posibles termas y que merece la pena visitar y conocer. Con el espíritu guerrero de otra época, la Plaza del Fuerte nos atrapa y se afana en mostrarnos nuevas riquezas. Adosada a la propia torre árabe, encontramos esta casa señorial del siglo XVIII. Forma parte del conjunto histórico Torreón, catalogado como bien de interés cultural. Una edificación de 2 plantas, con patio central, que da acceso a las distintas dependencias.
torre, casa y un jardín romántico musulmán con fuentes y estanques. Siguiendo la senda del agua, volvemos con nuestros pasos a este rincón, la fuente de los 4 caños, que rememora la llegada del agua potable al pueblo en 1929, hecho histórico que fue posible gracias a los esfuerzos del Dr. Cole. El paseante puede continuar su camino para llegar al baptisterio romano, conocido como la Mina de Toleo. Descubierto en 1920, declarado Monumento Nacional en 1931, está datado entre los siglos I y IV después de Cristo. El hallazgo lo realiza un labrador, Francisco Rodríguez Serrano, el Toleo, en el paraje de la Mata Grande, dando lugar a la letrilla que dice: a la salida del pueblo, entre la Vega y el Secano, tiene Gavia un baptisterio del tiempo de los romanos. Por la mina de Toleo, en Gavia es muy conocida y la cuidan con esmero Encarnita y Josefina. Esta arquitectura romana o criptopórtico está en el subsuelo, formando parte de una extensa villa romana. Las excavaciones indicarían su poblamiento en el siglo I después de Cristo. Recientemente se han descubierto restos romanos también en el anejo de Híjar. Donde arranca la calle Molino, hacemos un alto en el camino en esta coqueta Plaza del Pilarillo. El agua transparente brota de sus 4 caños con cabeza de león, una misión destinada a examinar la fachada lateral de su iglesia. Aquí, en el lugar que ocupara la antigua mezquita, se construyó la primera iglesia de las Gavias, por bula del arzobispado en el año 1501. Pero aquel primer templo fue derruido por el terremoto de 1804. El día 4 de junio de 1880 se acordó en pleno municipal la construcción del templo actual, que hoy contemplamos en esta caprichosa curva del camino que el tiempo convertirá en calle principal. Desde este enclave crecerán las casas del pueblo arremolinadas al amor de su parroquia. Se iniciaron los trabajos del templo, siendo su arquitecto Juan Monserrat y Vergés, para inaugurarse en mayo de 1900. De estilo neogótico, la iglesia de la Encarnación, por su gran altura y señorial silueta, se nos antoja una pequeña catedral con su fachada principal severa y elegante. Las fachadas laterales, sencillas y artísticas, crean un atractivo juego de volúmenes. Su gran torre campanario, con más de 33 metros, sirve de entrada a la iglesia. 2 cuerpos tubulares ensamblan la torre al templo y acogen las escaleras del coro y campanario. Alberga una magnífica muestra de imaginería de la escuela granadina, como la Virgen del Rosario, de la escuela de Bernabé de Gaviria, una imagen de la Virgen de la Aurora,
de la escuela de Pedro de Mena, un San Francisco de Asís de la escuela de Diego de Mora, una imagen de Jesús atado a la columna de Pablo de Rojas, un grupo escultórico del Calvario formado por un San Juan o un Cristo crucificado atribuido a Pablo de Rojas y la Virgen de los Dolores de Ruiz del Peral. Al final de la cuesta de la Ermita, donde comienza la calle Doctor Marañón, el visitante verá desde la carretera la ermita. No hace tanto se encontraba en las afueras del pueblo. Hoy, el crecimiento urbanístico la ha situado en un lugar bastante más céntrico. Lo que antaño era una subida al monte para llegar a esta bella iglesia santuario, ya es un paseo asequible para todos los visitantes. Con planta de cruz latina, fue construida en el siglo XVII, aunque la torre se levanta más tarde, en el año 1883, para dotar de campanario a esta ermita. El edificio forma un bonito conjunto de estilo renacentista. Contemplamos el interior recientemente restaurado y de estilo barroco. Impresiona su bóveda de medio cañón con lunetos cubiertos de yeserías doradas. Acoge en su interior a la patrona de las gavias, la venerada Virgen de las Nieves, talla del escultor Bernabé de Gaviria, realizada en el año 1615. Accedemos al camarín de la Virgen, privilegio que nos permite contemplar esta obra barroca de gran riqueza decorativa. Fuera de su capilla habitual, en la nave principal, cual si esperara una visita singular, hallamos a San Sebastián, patrón de la villa. En las Gavias, la oferta turística y de ocio se extiende también a deportes antes reservados a una minoría social. Aquí se encuentra el Centro de Tiro Olímpico Juan Carlos I, un centro especializado de alto rendimiento, propiedad de la Real Federación Española de Tiro Olímpico. También en estos ricos campos de secano brota el césped del primer campo de golf próximo a la ciudad de Granada. Sobre esta colina y desde la mayoría de sus hoyos se contemplan espléndidas panorámicas. Es frecuente tomar como puntos de referencia para el juego enclaves únicos como la Torre de la Vela, el Veleta o el Pico del Caballo, lo que sin duda mejora el swing. Las Gavias ha experimentado un extraordinario desarrollo y acoge al visitante con la grandeza de quien guarda un patrimonio inmenso en un corazón de oro. En la hermosa e hipnótica Plaza del Fuerte, el conjunto histórico del Torreón
aguerrido y paciente, marca el pulso de su pueblo. La Torre Alquería, testimonio de la ocupación musulmana, sorprende al caminante con su imponente planta y sus bellísimas yeserías. La mina de Toleo es un salto al vacío, un salto en el tiempo hasta el Imperio Romano para regresar de manos cristianas a la valiosa imaginería de su iglesia. Los senderos naturales y las rutas históricas se dan la mano para el disfrute de sus paisajes, su arquitectura y su valioso patrimonio. En este enclave, junto a las tierras vírgenes de secano, entre olivos y maizales, con espléndidas vistas a Sierra Nevada, Las Gavias se abre al visitante.